A los 40 años, Franz Kafka paseaba por un parque de Berlín y se encontró con una niña que lloraba. Le preguntó qué pasaba y la niña le contó que estaba muy triste porque había perdido su muñeca. Él le ayudó a buscar la muñeca, pero no la encontraron. Así es que le propuso encontrarse al día siguiente para continuar con la búsqueda. Y así pasó. Al día siguiente se encontraron para continuar buscando la muñeca, pero no la encontraron. Kafka le entregó a la niña una carta que supuestamente había escrito la muñeca que decía: he emprendido un viaje para conocer el mundo. Te compartiré mis aventuras y todo lo que vaya conociendo. La niña emocionada y entusiasmada se fue a su casa con la carta. Y así continuaron los encuentros hasta la muerte de Kafka. Yo soy Isabel Subiría, psicopedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga, y hoy vamos a platicar de un tema considerado tabú: cómo hablar de la pérdida y de la muerte a los niños. Así comienza Tabú, una charla entre amigas abordando temas que tradicionalmente se han considerado tabú o poco entendidos. Aquí ningún tema es tabú. Los encuentros de Kafka con la niña continuaron cada día, donde él le leía y le entregaba una carta con una aventura diferente, donde le contaba conversaciones, le describía paisajes y le iba compartiendo lo maravilloso que era conocer el mundo. Así sucedieron hasta que un buen día Kafka compró una nueva muñeca en una tienda de Berlín y se la entregó a la niña. La niña le dijo: esta no es mi muñeca. Kafka le entregó una carta que decía: los viajes me han cambiado. La niña, entusiasmada, se fue a casa con la muñeca y esa última carta. Un año después, Kafka murió. La niña atesoró las cartas y conservó la muñeca hasta que se hizo adulta. Y una vez, revisando eso que había atesorado y revisando la muñeca, encontró entre sus ropas una carta que no había detectado antes. La leyó y la carta decía: todo lo que tienes algún día se perderá, pero el amor siempre vuelve de manera diferente. Esta vez la carta estaba firmada por Franz Kafka y no por la muñeca. Ella comprendió los esfuerzos que había hecho Kafka para transmitirle que la pérdida es parte de la vida, para ayudarle a transitar el dolor de haber perdido la muñeca a través de los recuerdos y el amor que podía ir creando con estas conversaciones a través de las cartas. Es muy importante considerar cómo podemos notificar a los menores una muerte o una pérdida significativa. Es importante que lo sepan. A veces caemos en algo que se conoce como la conspiración del silencio, donde suponemos que por estar pequeños no se van a dar cuenta, se les va a olvidar pronto o no tenemos que meternos en embrollos donde nos puedan hacer preguntas incómodas. Sin embargo, es muy importante notificar a los menores, porque si se dan cuenta, hoy en día con el recurso de Internet pueden buscar en fuentes de información no adecuadas y obtener información que les complique el transitar por esa pérdida o incluso inventarse sus propias teorías, sobre todo si están atravesando la edad conocida como edad del pensamiento mágico fantasioso. Aquí pueden generar teorías que les provoquen miedo, pesadillas, terrores nocturnos y cosas que no es necesario que vivan. Para notificar a los menores una pérdida existen protocolos establecidos. Lamentablemente son poco difundidos, pero si estos protocolos se siguen, garantizamos que los pequeños no sean afectados gravemente en su calidad de vida y sobre todo en su emocionalidad. El protocolo para notificar las pérdidas a los menores de edad consiste en que sean notificados lo antes posible por una persona de su confianza, incluso que tenga cercanía emocional con ellos. Que esta persona esté en control de sus emociones, no en represión de las mismas, pero lo que se busca es que el menor no le acabe dando contención al adulto, sino que el adulto pueda mostrarse sí vulnerable y mostrarle al menor que es bueno expresar la emoción, pero no que esté fuera de control. Que se haga esta notificación en un espacio privado, confidencial, bien ventilado, bien iluminado, sin prisas y con la disposición a responder las preguntas que el menor tenga tantas veces sea necesario. Que este adulto esté además bien orientado y asesorado en darle contención emocional al menor si esto fuera necesario.
Este protocolo, lo ideal sería que lo conocieran padres de familia, terapeutas, docentes, pero no siempre es así. Si este protocolo se sigue, podemos garantizar que la emocionalidad del menor no se va a ver afectada. ¿De qué puede depender la reacción emocional de los menores cuando son notificados de una mala noticia? Pues para eso primero tenemos que saber cuáles son las características de una mala noticia. Una mala noticia siempre nos llega de manera imprevista, no nos lo esperamos. Casi siempre nos avisa de algo que no nos gusta, que no queremos que pase y podemos prever que va a afectar nuestra vida negativamente. Esto quiere decir que no son muy bien aceptadas, incluso que nuestro cerebro las califica como una potencial amenaza y por lo tanto se verá en la obligación de echar a andar estrategias y recursos que permitan afrontar eso que está pasando y sobrevivir al impacto de la noticia. Si nosotros seguimos este protocolo que te he comentado, favorecemos que el cerebro eche a andar esas estrategias de afrontamiento, de forma tal que podrá lidiar con las emociones, con sus sensaciones físicas, con sus efectos, con los pensamientos que nos generan. Las reacciones emocionales de los pequeños van a depender entonces de la manera en que es notificado, del lugar, de quién le notifica, de si esa persona está en control o no de sus emociones, de si se le ha enseñado a expresar la emoción o no, de si sabe ya reconocer las emociones, identificarlas e incluso gestionarlas. A veces, este proceso de notificar una mala noticia, como puede ser una pérdida o incluso una muerte, es una gran oportunidad para enseñarles a gestionar las emociones. Las emociones no solo son la respuesta al estímulo o una manifestación ante el impacto de lo que han sido notificados. Son también un recurso de afrontamiento del cual echa mano nuestro cerebro para poder sobrevivir. Por lo tanto, una vez que les hemos notificado, es importante considerar y tomarnos el tiempo de que ellos puedan detectar qué sienten, identificarlo, en qué parte del cuerpo sienten la sensación física que la emoción que están presentando les está provocando. Porque de esta manera les enseñaremos a identificar y a anticipar la emoción desde que comienza y no cuando ya se desregula. Además de esto, podemos enseñarles cuál es la función de las emociones y que de esta manera vean las emociones como un aliado, como sus amigas, como que la emoción me está comunicando un mensaje que puedo utilizar a mi favor. ¿Conoces cuál es la función de las emociones? Te voy a hablar sobre las 4 emociones más básicas. La emoción más primitiva que sentimos las personas es el miedo. El miedo nos sirve para sobrevivir, nos pone alertas ante una potencial amenaza y listos y dispuestos para huir o defendernos. Entonces el miedo sirve para avisarnos que estamos ante algo que puede ser potencialmente amenazante y ponernos alertas. No es malo, te está avisando que hay una potencial amenaza. Quizás eso no resulte tan amenazante después, pero bueno, el miedo te está avisando. Otra emoción básica es el enojo. El enojo me sirve para darme cuenta que estoy ante una posible injusticia o que mis límites están siendo transgredidos. Por lo tanto, la función del enojo es avisarme que es el momento adecuado para establecer límites claros. La tristeza. La tristeza me avisa que me he desconectado de mí mismo. Quizás porque estoy yendo muchísimo al pasado, buscando qué hice o dejé de hacer, que causó lo que está sucediendo o temiendo el futuro amenazante que percibo. Por lo tanto, la tristeza me avisa que es momento de conectar y estar presente en el aquí y el ahora y hacer un alto para reconectar conmigo mismo, conmigo misma. Y la alegría. La alegría me avisa que tengo la motivación suficiente para emprender una acción. Es decir, eso que he planeado, que he deseado realizar o que incluso que se necesita realizar, si me siento alegre es que tengo la motivación necesaria para lograrlo. Todo cambia si les explicamos a los menores cuál es la función de las emociones y les enseñamos a identificarlas, porque dejan de sentirse secuestrados por ellas y fuera de control. Existen técnicas especializadas para ayudar a los menores no solo a lidiar con el impacto de una noticia y sobre todo con el impacto de una mala noticia, sino también
para aprender a identificar sus emociones, cómo su cuerpo se las comunica y una vez que se identifican y se reconocen, poder aceptarlas. Porque si logramos esto, podrán darse cuenta que las emociones, al ser nuestras aliadas, siempre, siempre nos regalan una fortaleza. Hay técnicas como la arteterapia, técnicas de gestión emocional, de estimulación sensorial e incluso de la llamada pedagogía tanatológica que ayudan a los menores a poder gestionar con la respuesta emocional que sucede cuando son notificados de una pérdida, de una muerte o de aquello que se puede interpretar como una mala noticia. Síguenos en nuestro canal y posteriormente te enseñaré algunas de estas técnicas. Yo soy Isabel Subiría, psicopedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga, y recuerda que aquí ningún tema es tabú. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.